diciendo: mientras haya vida, hay esperanza. Si tienes entre los 16 años en adelante y te consideras joven, quiero extenderte esta invitación. Próximamente tendremos nuestro campamento Believers. No te lo vayas a perder. Puedes escribirnos al WhatsApp 300-323-803-6359. Pide más información para que hagas parte de este retiro espiritual para jóvenes. Será un tiempo de encuentro donde vamos a llenarnos del Señor y vas a vivir experiencias con el Espíritu Santo. Ahí estaré junto con mi esposa dando palabra en este campamento Believers. Escríbenos ya al WhatsApp y no te quedes sin tu cupo. Bendiciones. Qué maravillosa historia estamos tocando en esta serie acerca de la vida de Ruth. Creo que estamos aprendiendo mucho y es precisamente por lo que creo que la historia queda escrita y sobre todo en la palabra de Dios para mostrarnos la misericordia, el plan de Dios, su providencia y cómo de la nada algo puede suceder o cómo de la crisis podemos observar que sí hay una nueva oportunidad. Sin embargo, hoy quiero tocar un punto que creo que muchos pueden estar viviendo hoy. Cuando tienes un sueño y vas en busca de ese sueño, vas con todas las fe, con todas las ganas, confías en el Señor y estás seguro que es parte de su propósito que te vaya bien, que es parte de su propósito que salgas, porque necesitas crecer, necesitas madurar. Pero ¿qué pasa cuando las cosas se te ponen en contra y en un momento que no esperas, la vida te cambia a tal punto que te toca volver del lugar donde saliste? Y cuando vuelves, te conviertes en el centro de las miradas de muchos. Algunos van a decir: yo sabía que iba a regresar. Otros van a decir: no le fue bien, así que le tocó volver. Y otros simplemente se quedarán pensando: ¿qué habrá pasado con él? Esto es en el caso de el que le toca salir de su tierra, de su casa y vuelve. Pero trayéndolo a la vida real, además de ese ejemplo, podríamos hablar de ciertos proyectos, ¿cierto? Metas de las que le hablaste a todo el mundo y comenzaste con fuerza. O una relación, te enamoraste y dijiste: esta es la persona para mí. Así que comenzaste esta relación y estabas muy ilusionado, muy ilusionada porque esta persona parece ser la respuesta de Dios para tu vida. Pero pasa algo que interrumpe el proceso. Pasa algo como un punto de quiebre, de ruptura. Y tú dices: Señor, pero ¿y qué pasó ahora? Yo estaba convencido o convencida de que esta era la mujer o era el hombre de Dios para mí, de que este era el trabajo. Otro ejemplo, no, este era el trabajo que yo tanto estaba esperando. Y cuando supiste que te habían escogido para ese trabajo, gritaste, te alegraste. Esta era la oportunidad que yo estaba esperando. Y ahora, ¿cómo es posible que tengo que volver? Y volver sin nada. Algunos podrían decir: ¿te estás burlando de mí, oh Dios? Conozco ejemplos en la Biblia. Yo no sé si recuerdas la historia de Eliseo, que cada vez que pasaba por la casa de una señora muy adinerada y de su esposo, ella lo invitaba a comer y de un momento a otro le diseña una habitación en lo más alto de su casa y le dice al hombre de Dios que se quede allí.
Como recompensa, Eliseo se da cuenta que esta mujer no tiene hijos, y aunque no se lo está pidiendo a Dios, Eliseo le dice: de aquí a un año vas a abrazar un hijo. Dios le regala un hijo a esta mujer y, digamos, le completa la vida. Durante muchos años lo disfrutó, hasta que un día su hijo cae enfermo y termina muriendo. Esta mujer va donde Eliseo y le dice: ¿acaso te dije que me dieras un hijo? ¿Por qué te burlas de mí? Ahora mira este dolor que traigo. Tremendo, ¿verdad? Y ahora le toca volver a empezar, pero sin un hijo en sus brazos. Así que busca a Eliseo y cree que un milagro puede ocurrir. Claro, las actitudes como afrontamos esos momentos de crisis son diferentes. Algunos terminan resignándose, diciendo: al fin y al cabo esto no es para mí, no era la voluntad de Dios. Esa, digamos que es una de las expresiones más comunes cuando queremos resignarnos a algo, ¿no? Y no de pronto enojarnos o quedarnos quietos. Decimos: es que definitivamente no era la voluntad de Dios para mí. Pero no nos damos el trabajo de indagar, de conocer, de esperar, de orar y confiar, y que Dios nos guíe y nos dirija para mostrarnos a ver si realmente sí era su voluntad y lo que Él quería para nosotros, o realmente es simplemente una pausa de parte de Dios probando nuestro carácter. Porque entre otras cosas, mis amados amigos, hay pausas y hay nos de parte de Dios que no son una negativa como tal, sino un proceso donde Dios está trabajando contigo para luego llevarte un sí. ¿Ves? Hay retrasos que no son una negativa de parte de Dios, solo es una pequeña pausa. Sin embargo, cuando no aprendes a esperar, pierdes la calma. Y cuando pierdes la calma ante la primera adversidad que se te presenta, lo primero que podemos decir entonces es: no era voluntad de Dios. Y nos vamos y dejamos todo tirado, sucumbimos ante el dolor, ante la crisis, y regresamos con manos caídas. Te he colocado varios ejemplos. Una relación que parece que no dio fruto, así que te tocó darte un tiempo, y tu familia te pregunta: pero si se veían tan bien, se hacían tan bonita pareja, ¿qué les pasó? Pero ahora cada uno está dándose una pausa. El trabajo de tus sueños, que ahora se está convirtiendo en un tormento en tu vida y estás a punto de renunciar. El irte de tu casa para independizarte, para crecer, y te ha dado tan duro que parece que te va a tocar regresar otra vez a casa. Sea por una u otra razón, un diagnóstico médico, un mal entendimiento, mala comunicación, un problema financiero que te hizo que ese proyecto quedara detenido allí, y que mirando no sabes cuándo lo retomarás y qué vas a hacer con ese dinero invertido allí. ¿Se irá a perder? ¿Ves? En esta encrucijada se encontraba Noemí. Y en Ruth capítulo 1 verso 18, cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Pero en unos versículos antes, Noemí se acerca a sus nueras después de perder a sus hijos varones y les dice: es tiempo de volver. Porque Noemí se enteró, escucha bien, se enteró de que Dios había bendecido a Judá, así que debería volver.
porque ya había buenas cosechas, ya había alimento, ya había comida. Todos nos dimos cuenta que Moab no era realmente el lugar para ellas, un lugar lleno de idolatría, de inmoralidad. No era de a donde ellas pertenecían. Así que Noemí pues ya no tenía hijos, no tenía esposo, pero tenía hijas, tenía sus 2 nueras. Decide regresar porque ya Judá no era lo que era antes y el hambre se había ido. Así que después de que Noemí le dice a ellas que se vayan, Ruth es la única que decide quedarse. Así que las 2, dice en el verso 19, las 2 siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, wow, es que mira, cuando sientes que fracasas en algo, comienzas a pensar en el que dirán, y eso es fuerte. Hay personas que no logran resistirlo. Pensar en el que dirán, qué van a decir de mí. Ahí va el fracasado, ahí va el frustrado, ahí va el enfermo. Es tremendo cuando nos interesa mucho el que dirán. Y cuando no nos vemos como Dios nos ve, porque pensamos que esa pausa en la vida fue un fracaso. Pero mis amados amigos, cuando estás en Dios, Dios no conoce la palabra fracaso. Ni en tampoco en Dios hay retrocesos, solo hay avances. Y lo que para el mundo puede ser un retroceso, lo que para el mundo puede ser un fracaso, para Dios es tiempo necesario para ser fortalecidos y podamos estar preparados para ir al siguiente nivel. Una vez un técnico de la selección colombiana de fútbol decía: muchas veces perder es ganar. Y aunque no debería ser una frase de cajón para resignarnos, como la frase que ya te dije, que siempre utilizamos, es que esa no era la voluntad de Dios. Y ahí nos quedamos con esa resignación. Aunque no es una frase de cajón para resignarnos, a veces perder no tiene tanto la connotación de estar destruido, sino de aprendizaje, de conocer mejor a Dios y de ser fortalecidos y preparados para recibir más. Sin embargo, la perspectiva, como lo veamos, cambiará cómo vamos a afrontar las situaciones. Yo me imagino una Noemí, y es porque lo dice la Biblia, ¿no? En parte lo que dice la palabra. Yo me imagino una Noemí que regresa sin esposos, que regresa sin hijos, solo con una mujer a su lado, que es su nuera, que decide estar con ella, que al expresarse de Dios muchas veces considera que quizás merecía estar pasando lo que estaba pasando y no se consideraba buena o ser amada por Dios. Así que cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí? Yo imagino la gente chismoseando, ¿no? ¡Ay! Esa no es Noemí. ¿Y dónde estará su esposo? ¿Y dónde estarán sus 2 hijos? Malón y Kelión. ¿Y qué hace con una muchacha que sigue con ella? ¿Qué habrá pasado? Las mujeres preguntaban. Y en el verso 20, Noemí dijo: no me llamen Noemí, más bien llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Wow. No te pierdas el devocional de mañana, que precisamente ese es el siguiente episodio el que vamos a hablar. Un cambio de nombre que muchas veces nos damos debido a las circunstancias. Pero volviendo a lo que estamos hablando hoy, podríamos pensar en una Noemí que llegó con los brazos caídos, llegó destruida, llegó desconsolada, la que una vez se fue sonriente porque había encontrado con su marido una oportunidad para salir adelante en una tierra que no era la tierra correcta. Ahora llega a Judá, de donde salió y donde comenzó todo. Ve que las cosas han cambiado y seguramente
La batalla comienza en su mente. ¿Será que hice bien con salir? ¿Será que realmente fue la voluntad de Dios? Quizás nunca debí dejar esta tierra. Si no nos hubiésemos ido aquí, quizás todavía estaría con mis hijos. Pero ¿qué hubiese pasado si ellos no hubiesen salido de allí? ¿Ruth la hubiese conocido? Mis amados amigos, esta historia es fantástica. ¿Por qué? Porque te darás cuenta todo lo que sucede y cómo es una historia de amor de Dios y su pueblo. Porque el actor principal es Dios, mostrando su amor a través de lo que está pasando con estas mujeres, pero a la vez expresando su amor hacia la humanidad. Porque Ruth era una pieza clave en la historia de Dios para transformar toda una generación y a la humanidad. Y después lo sabrás por qué. ¿Cómo percibes tú lo que estás viviendo hoy? Solo quiero decirte una cosa. Un retraso no significa una negativa de parte de Dios. Escúchame bien. Un retraso no significa una negativa de parte de Dios. El que vuelvas al lugar donde saliste no significa, y que no vengas con lo que la gente esperaba que llegaras, no significa que estás en derrota o destruido o avergonzado. Porque los que confían en el Señor no son avergonzados. El hecho de que una relación no haya funcionado no significa que no vas a ser feliz. Y así puedo darte otros más ejemplos. El hecho de que no hayas podido surgir en el ministerio no quiere decir que no tengas el llamado de parte de Dios. Así que el hecho de que Noemí regresara a casa sin su esposo y sin sus hijos no significaba una pérdida total. Había regresado con Ruth. Hay otra manera de ver las cosas y es como Dios las ve. Enséñale, dile: Señor, enséñame a ver como tú ves todo. Y hazme ver que lo que estoy viviendo hoy es una nueva oportunidad para mí. Porque, mis amados amigos, mientras haya vida, hay esperanza. No tomes decisiones equivocadas. Aprende a esperar y confía. Que sea lo que sea que esté ocurriendo hoy, Dios nunca ha dejado de tener el control y nada se sale de sus manos. Aún nuestro futuro ya está en sus manos. Padre, hoy tomamos el ejemplo de Noemí y pensamos muchas veces que un regreso es una tragedia, que un regreso con las manos vacías es precisamente una vergüenza. Pero no, Señor. Perdónanos si hemos vivido de acuerdo a lo que la gente quiere que pensemos o dependiente de lo que piensen los demás. Pero hoy te pido, Señor, que los que se encuentren en esta situación, como una Noemí regresando al lugar donde todo empezó, puedan entender, Señor, que no están fuera de tu voluntad, no está fuera de tu plan. Y aunque hayan tenido momentos para llorar, vendrán momentos para recoger con alegría. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal te parece esta historia? No te la puedes perder. No te pierdas el episodio de mañana. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Hola, te habla el pastor Elías Hoyos. Quiero hacerte extensiva una gran invitación para el 10, 11 y 12 de noviembre. Escucha bien, 10, 11 y 12 de noviembre tendremos en Barranquilla nuestro Congreso de Mujeres Impacto Rosa 2023. La entrada es completamente libre, no te lo vayas a perder. Escríbenos al WhatsApp 313-476-8149 y 300-871-0569. Allí puedes apartar tu cupo. Si no, te colocaré junto al devocional un link donde puedes
inscribirte de manera gratuita. Noviembre, mes del Congreso Impacto Rosa. No te lo pierdas.